Asterisco asterisco título asterisco asterisco, prepárate para enamorarte. Romances turcos 2025 que te harán soñar. Hola, hola, queridísimos amantes de las telenovelas y los dramas con sabor a Estambul. Sean todos bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para hablar de una de mis grandes pasiones, las series turcas. Esas que nos roban el corazón, nos hacen suspirar y nos mantienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Si eres de los que disfrutan de historias de amor épicas, de personajes carismáticos y de tramas que te hacen vibrar, entonces este es tu lugar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los romances turcos que nos esperan en este 2025. Esas producciones que estoy segura te harán soñar despierto. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque les tengo una selección de series que, créanme, no se pueden perder. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te arrepentirás, porque aquí siempre encontrarás las mejores recomendaciones, análisis y novedades sobre tus series favoritas, y además, me ayudarás un montón. Así que sin más preámbulos, comencemos este recorrido por los romances turcos más esperados del 2025. Bien, vamos a arrancar este viaje con una serie que ya está dando mucho de qué hablar y que promete sacudirnos el alma. Se trata de El eco de tu corazón, una producción que mezcla el romance con toques de misterio y drama familiar. Los protagonistas son dos jóvenes estrellas turcas que están causando furor, Ayşe Demir y Can Yılmaz. Ayşe, a quien hemos visto en otros papeles dramáticos, interpreta a una joven diseñadora de interiores, mientras que Can, un reconocido galán, encarna a un exitoso empresario. La historia comienza cuando sus caminos se cruzan de manera inesperada, y a partir de ahí, una serie de secretos familiares del pasado empiezan a salir a la luz, amenazando el naciente romance. Lo que hace especial a esta serie es la manera en que la trama te atrapa desde el primer momento, con una fotografía impecable y unas actuaciones que te harán sentir cada emoción. Además, la química entre Ayşe y Can es palpable, de esas que hacen que el corazón lata más rápido. Es una de esas series que te engancha no solo por el romance, sino por el misterio que se teje a su alrededor, y que te mantendrá pegado a la pantalla esperando el siguiente episodio. Se ha filtrado que una de las locaciones clave es una antigua mansión en las afueras de Estambul que guarda más de un secreto, y eso, amigos míos, aumenta el misterio y el encanto. Definitivamente, El eco de tu corazón es una de las grandes apuestas del 2025 que promete ser inolvidable. La siguiente serie que les traigo es un completo cambio de ritmo, pero igual de apasionante. Les hablo de Un café en la luna, una comedia romántica que les aseguro, los hará reír a carcajadas y suspirar al mismo tiempo. Aquí, la pareja protagónica está formada por dos actores que ya tienen un gran séquito de fans, Elif Kaya y Mehmet Aksoy. Elif interpreta a una joven soñadora que hereda un café en un pintoresco barrio de la costa turca, mientras que Mehmet da vida a un chef de renombre que llega al pueblo huyendo del estrés de la gran ciudad. Como se imaginarán, al principio sus personalidades chocan, pero poco a poco, la convivencia y un par de situaciones cómicas los acercan irremediablemente. Lo que hace especial a esta serie es su frescura, su humor ligero y sus personajes entrañables. Es una historia perfecta para desconectar, para pasar un rato agradable y para recordar que el amor puede surgir en el lugar menos esperado. Y no solo eso, la serie cuenta con un elenco secundario que también aporta mucho a la trama, con personajes que son igual de divertidos y que se ganarán un lugar en tu corazón. La química entre Elif y Mehmet es de esas que traspasan la pantalla, y sus interacciones te harán soltar más de una carcajada. Los paisajes costeros, las deliciosas recetas que se preparan en el café y la música alegre, hacen de Un café en la luna una serie ideal para disfrutar en cualquier momento. Si buscas algo que te levante el ánimo y te haga creer en el amor, esta es tu serie. Pero no podemos hablar de romance sin mencionar una de las producciones más ambiciosas de este 2025. El laberinto de la pasión. Aquí nos encontramos con un drama romántico de época que nos transporta a la Turquía del siglo XIX, donde las pasiones prohibidas y los secretos de alcoba están a la orden del día. Los protagonistas son dos nombres que ya resuenan en el mundo de las telenovelas, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, en un reencuentro que sus fans han esperado por años. Beren interpreta a una joven de la alta sociedad, destinada a un matrimonio arreglado, mientras que Kıvanç encarna a un misterioso extranjero que llega al pueblo y que despierta en ella sentimientos que jamás había experimentado. La historia se desarrolla en un ambiente de palacios, bailes de gala y conspiraciones políticas,
lo que le da un toque de intriga y misterio que te mantendrá pegado a la pantalla. Lo que hace única a esta serie es su fastuosidad, el cuidado con el que está recreada la época y la fuerza de las interpretaciones de Beren y Kwan. Su química en pantalla es electrizante, y cada escena entre ellos es una verdadera obra de arte. Esta serie no solo es un romance, es una ventana a un mundo lleno de intrigas, de secretos y de pasiones que te dejarán sin aliento. La producción ha cuidado hasta el más mínimo detalle, desde el vestuario hasta la música, creando una atmósfera que te transporta a otra época. Definitivamente, El laberinto de la pasión es una serie que tienes que ver si eres fan de los dramas de época y de las historias de amor imposibles. Cambiando un poco de estilo, ahora les quiero hablar de Bajo el cielo de medianoche, un romance con un toque de fantasía que nos recuerda que el amor puede trascender el tiempo y el espacio. Los protagonistas de esta serie son dos jóvenes promesas de la actuación, Azal Kaya y Burak Ozcivit, en una historia que mezcla el romance con elementos de viajes en el tiempo y mundos paralelos. Azal interpreta a una joven historiadora que descubre un antiguo portal que la lleva a otra dimensión, mientras que Burak encarna a un guerrero de ese mundo, que está conectado con ella de una manera misteriosa. La historia se desarrolla entre estos dos mundos, con intrigas, peligros y un romance que desafía todas las leyes del tiempo y el espacio. Lo que hace especial a esta serie es su originalidad, la manera en que mezcla géneros y la química entre Azal y Burak. Es una serie que te hará soñar, que te hará creer en la magia y en la posibilidad de que el amor pueda superar cualquier obstáculo. La producción ha invertido mucho en los efectos visuales, creando unos mundos paralelos fascinantes que te dejarán con la boca abierta. La banda sonora también es espectacular, y contribuye a crear una atmósfera de ensueño. Bajo el cielo de medianoche, es una serie que tienes que ver si te gustan las historias de amor con un toque de fantasía y si te atreves a explorar nuevos mundos. No podíamos dejar pasar la oportunidad de mencionar una serie que ya está causando revuelo en redes sociales, El jardín de las rosas olvidadas. Se trata de un drama romántico con tintes de thriller que nos sumerge en la vida de una familia adinerada y los secretos que se esconden tras sus muros. La pareja protagonista está formada por dos actores de renombre, Farah Zeynep Abdullah y Engin Akyurek. Farah interpreta a una joven que regresa a su ciudad natal tras años de ausencia y que descubre que su familia guarda un oscuro secreto que involucra a su pasado, mientras que Engin da vida al hijo menor de la familia, con quien ella tiene un pasado compartido. La historia se desarrolla entre el presente y el pasado, con revelaciones que te dejarán sin aliento y un romance que surge entre dos personas que están unidas por un lazo que va más allá de lo evidente. Lo que hace especial a esta serie es la tensión que se respira en cada capítulo, los giros inesperados de la trama y las actuaciones de Farah y Engin, que son simplemente magistrales. La química entre ellos es tan intensa que te hará sentir cada emoción que experimentan sus personajes. La serie cuenta con una producción impecable, con una fotografía que resalta la belleza de los escenarios y una banda sonora que acompaña a la perfección la atmósfera de misterio. El jardín de las rosas olvidadas es una serie que tienes que ver si te gustan las historias de amor con intriga y suspense. Y para cerrar esta selección, les traigo una serie que estoy segura les tocará el corazón. Se trata de La melodía del alma, un romance dramático que nos muestra cómo el amor puede sanar heridas del pasado y cómo la música puede ser un puente entre dos corazones. Los protagonistas de esta serie son dos jóvenes talentos, Neslihan Atagul y Aras Bulut Inemli, en una historia que se centra en la vida de dos músicos que se encuentran por casualidad y que juntos empiezan a componer una melodía que cambiará sus vidas para siempre. Neslihan interpreta a una violinista con un pasado doloroso, mientras que Aras da vida a un talentoso compositor que ha perdido la inspiración tras una tragedia. La historia se desarrolla en un ambiente musical, con conciertos, ensayos y la magia de la creación artística. Lo que hace especial a esta serie es su sensibilidad, la manera en que aborda temas como el duelo, la superación y la importancia de la música como una forma de expresión y sanación. Las actuaciones de Neslihan y Aras son tan conmovedoras que te harán conectar con sus personajes de una manera muy profunda. La música original de la serie es hermosa, y se convertirá en la banda sonora de tu vida. La melodía del alma es una serie que tienes que ver si te gustan las historias de amor con alma y si crees en el poder sanador de la música. Y con esto, llegamos al final de este recorrido por los romances turcos más esperados del 2025. Espero que hayan disfrutado de esta selección tanto como yo al prepararla. Como pudieron ver, la oferta de series turcas para el próximo año es muy variada.
con propuestas para todos los gustos, desde comedias románticas hasta dramas de época, pasando por historias con toques de fantasía y suspense. Lo que todas tienen en común es que nos prometen historias de amor apasionantes, personajes que nos robarán el corazón y tramas que nos mantendrán pegados a la pantalla. Estoy segura de que alguna de estas series te hará soñar y te hará creer en la magia del amor, así que no te las pierdas por nada del mundo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que esta selección les haya servido de inspiración para sus próximas maratones de series. Y ahora, me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones y sus expectativas para este 2025. Recuerden también, que su apoyo es muy importante para mí, así que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Y como siempre, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, y que viva el amor.